Primero de todo, vamos a hacer una muy breve presentación de la empresa. Por si alguien no los conoce, creo que siempre es interesante dar un poquito de perspectiva de quién es Victron. Cuando empezamos, estos son nuestras oficinas, una de las primeras unidades, y este es nuestro jefe en el año 75. Reinout sigue con nosotros, ayudando muchísimo, estando a cargo de todo el tema de desarrollo de nuevo hardware. Desde esta foto y desde esta unidad hasta esta foto y esta unidad y esta foto de ingeniería, pues han pasado más de 45 años y se ha avanzado muchísimo. Hacemos pruebas para que os lleguen los equipos de la mejor manera posible, lo más confiables posible y aquí podéis ver un poco los bancos de pruebas y qué tipo de pruebas hacemos con todo tipo de baterías, con todo tipo de sistemas. ¿Ok? Actualmente, Matthijs es nuestro director general. Entre él y Reinout se encargan de todo. Matthijs es más especialista en software. Y entre los dos pues, han hecho un trabajo espectacular. Los números del año pasado así lo dicen y los de este año continúan siendo así. Como podéis ver, más de la mitad prácticamente de la empresa es investigación y desarrollo. En general, la mayoría están todos ubicados en Holanda. Luego todo el equipo de ventas en todas partes del mundo. Podéis verlo aquí en este ejemplo de nosotros tres. Un poquito de service y algunos otros compañeros. ¿Ok? Eh, es- Esto ha llevado a que en los últimos 10 años hayamos multiplicado prácticamente por 10 las ventas. El dato del 2022, estuvimos la semana pasada en Holanda y en vez de 500 va a ser 550 o algo así. Seguimos creciendo gracias a todos vosotros y esperamos poder seguir haciéndolo y seguir entregándoos productos de mucha calidad. ¿Ok? Es una empresa familiar holandesa, entre ellos dos básicamente lo deciden todo. Desde 1975 trabajamos en soluciones de almacenamiento con baterías y el enfoque siempre es en I+D y en hacer ventas, desarrollar los mejores productos posibles y en función de las necesidades que va teniendo el mercado. Todo se diseña en Holanda y todo se fabrica en Asia, o la mayoría de las cosas que vendemos se fabrican en Asia. Todos los equipos tienen 5 años de garantía en toda la electrónica. Esa garantía se puede extender a 10 años por un 10% de costo extra. 3 años para las baterías de litio, 2 años para las baterías de plomo ácido. Siempre lo decimos, no está de más recordarlo, las garantías son por defectos de fabricación únicamente, no por de mal uso o cualquier otra de las posibles circunstancias que se pueden dar en una instalación. También siempre os recordamos, constantemente tenemos equipos de gente que ha comprado equipos Dios sabe dónde para ahorrarse $5. Comprar localmente, debéis poder conseguir los mismos precios que en cualquier otro sitio. Los precios son globales y en caso de avería, de sustitución, el distribuidor local siempre os puede dar un mejor servicio. Tenerlo en cuenta. Hace unos años sabemos que no estaba todo el territorio cubierto, todo lo bien que quisiéramos. A día de hoy tenemos distribuidores prácticamente en todos los países de la región, de toda Latinoamérica y el Caribe. Cualquier duda podéis ir a la página web, encontrar vuestro distribuidor más cercano o contactar con nosotros. ¿Ok? Hasta aquí la breve presentación de empresa. Vamos a lo que nos ocupa hoy, que es el tema de autoconsumo. Es un tema cada vez más popular en todo el mundo. Se ha acelerado en los últimos meses por el incremento del costo de la energía, tanto de la electricidad como de los combustibles, y entonces la demanda se ha disparado. Hoy vamos a explicar un poquito qué es el autoconsumo y el objetivo principal del webinar es, si ya tenéis una instalación de OnGrid, ¿qué puedo hacer para convertir esa instalación en una instalación de almacenamiento? Porque si un día pasa cualquier cosa, quiero seguir teniendo energía. Muchos de vosotros estáis en zonas de la región donde puede llegar un huracán, donde puede haber varios días de falta de suministro de energía.
Cuando eso ocurre, tener un generador muchas veces no te lo soluciona. Un generador tendrías que tener muchísimos litros de combustible para poder hacer eso. Y es mucho más sencillo instalando un pequeño sistema de almacenamiento que quizás no te va a poder dar abastecimiento a todas tus necesidades, pero sí a las necesidades más críticas de tu casa, empresa o industria. ¿Ok? Bueno, todos sabemos que el sol no brilla todo el día, brilla unas cuantas horas en las horas centrales del día y los consumos se reparten aleatoriamente. Esta es una curva clásica de consumo de una casa. Por las mañanas nos levantamos, desayunamos, nos vamos y luego por la tarde empieza a llegar la gente, es cuando más consumo hay, hasta que nos vamos a dormir. Si únicamente hacemos autoconsumo, con OnGrid solo podemos cubrir directamente esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí, en algunos países se pueden hacer venta de excedentes, en otros no es tan sencillo, entonces acabaría perdiendo. O muchas veces lo que yo inyecto a red me lo pagan a un precio tan bajo que sería más interesante guardarlo y almacenarlo en baterías para hacer el consumo en estos momentos cuando a mí me va a interesar más consumir esa energía a un precio mucho más barato. Se está dando ya el caso en muchos lugares donde las instalaciones se amortizan antes con baterías que sin baterías. En cada lugar, en cada país tendréis que hacer ese estudio económico, pero tenerlo en cuenta porque es algo que os puede ayudar a conseguir nuevos clientes. Y otra de las cosas que se está dando cada vez más en la mayoría de países es el costo de la energía por horas o incluso por franjas de 15 minutos. En este caso es un ejemplo, no es nada en concreto, pero es muy habitual que, por ejemplo, en las horas centrales el costo de la energía sea más barato, igual de 6 céntimos, y que en las horas de más consumo el costo de esa energía se multiplique por 3, por 4, incluso por más. Y lo que os decía, a veces inyectas a la red a 6 céntimos, luego te lo cobran a 23 o a 30 o a más, según donde estés ubicado. Por eso el hacer almacenamiento es una solución muy interesante. ¿Ok? Dependiendo del tipo de sistema de almacenamiento de energía que tengáis, pues se va a comportar de una manera o de otra. ¿Ok? Se puede estar haciendo consumo directo de todo lo que se pueda. Se puede estar enviando a la batería hasta que la batería esté completa. Se puede enviar a la red. También si hay excedentes, el consumo está satisfecho. Y tenemos ya la batería completada. Cuando cuando se acabe el sol, empezaremos a usar energía de la batería. Y si no es suficiente para cubrir la demanda durante toda la noche, pues tomaremos algo de la red durante estos momentos. Si tenemos baterías más grandes, podemos almacenar más y tomar menos de la red o no tomar nada de la red si hemos hecho un buen cálculo y un buen diseño del sistema. ¿Ok? Evidentemente, las baterías es la parte más costosa del sistema. Hay que hacer un buen cálculo y hay que tener en cuenta pues, todos los factores que puedan tener una influencia en ese diseño. ¿Cómo se puede reducir el tamaño de la batería? No hay una manera sencilla. Una de ellas sería con algunos de los nuevos aparatos que tenemos en casa. Hay algunos consumos que se pueden programar para que hagan el uso de la energía durante las horas centrales del día. La otra solución sería reduciendo consumos. Es una solución poco habitual, básicamente porque no suele reducir el consumo prácticamente nadie. Cada día compramos un aparato nuevo que conectamos, aunque algunos aparatos van reduciendo su consumo y son más eficientes.
no es lo habitual. Entonces, lo que acabamos haciendo es tener necesitando un tamaño de batería más grande. ¿Qué es un sistema de almacenamiento que llamamos nosotros ESS? Pues lo que se hace es optimizar el rendimiento de la instalación, priorizando siempre el consumo directo de energía solar, y se almacenan los excedentes en una batería, en un banco de baterías. Es posible también vender excedentes a la red, si la legislación lo permite, si el sistema está preparado para ello. Con nuestros inversores cargadores, todos los inversores cargadores de Victron técnicamente pueden inyectar excedentes a la red. Que eso sea legal o no en vuestro país o según con qué modelos es algo que hay que investigar caso por caso. ¿Ok? ¿Por qué recomendamos los ESS? Básicamente porque permiten transiciones más suaves. Es un sistema que está constantemente conectado a la red, sincronizado con la red, aunque no necesariamente consumiendo energía. Entonces, lo que está haciendo es estar usando la energía de la solar, la energía de las baterías, y si en algún momento necesita tomar energía de la red, pues la va a tomar sin ningún problema. ¿Ok? Pero se puede hacer de muchas maneras y limitar la cantidad de energía que va a tomar de la red. Es un sistema muy versátil, con muchísimas opciones. Es complicado deciros qué configuración hay que hacer para cada una de las, para que el sistema se comporte como vosotros queréis, pero a base de prueba y error y de ir probando, pues acabas afinando tu instalación. ¿Ok? Y es muy fácil de ampliar. Si necesitas más potencia de inversores, puedes añadir más inversores. Si vas a instalar un nuevo campo fotovoltaico, puedes añadir un nuevo controlador de carga, entre otras muchas cosas. Y luego tienes el tema de la carga programada. Si hay horas en tu zona en la que el costo de la energía es mucho más alto, pues se puede hacer una programación para que durante esas horas estemos trabajando desde el banco de baterías. Así llegamos a cómo vamos a hacer la conexión de nuestro sistema. Básicamente hay dos maneras de trabajar con fotovoltaica, cuando tenemos paneles fotovoltaicos. El acoplamiento en continua, a través de controladores de carga, MPPT o PWM. No vamos a hablar de los PWMs, nos vamos a centrar en los MPPTs. Es la configuración clásica hasta no hace demasiados años, donde tú ibas poniendo paneles, cargabas baterías y alimentabas los consumos. Es una instalación mucho más sencilla. La carga de las baterías se hace mejor, se hacen más los 3 estados de carga, sobre todo cuando se trabaja con plomo ácido, y en general apenas tiene limitaciones más que cada inversor pues necesita un tamaño mínimo de baterías, pero no es un gran banco de baterías. Así que, bueno, seguir las instrucciones, las recomendaciones que damos en los manuales de usuario, pues para tener ahí un mínimo banco. ¿Ok? Hace unos años llegó los inversores de OnGrid y después llegaron los inversores de OnGrid conectados a los inversores cargadores, a los sistemas de almacenamiento. Y a eso le hemos llamado acoplamiento en alterna. ¿Ok? Normalmente, ¿cuándo se selecciona un acoplamiento en alterna? Pues siempre que el cliente tenga ya un sistema de OnGrid, vamos a utilizar un acoplamiento en alterna. No tiene sentido que venga un cliente nuevo que te diga que quiere almacenamiento y le digas, bueno, pues el inversor que ha tenido los últimos 10 años lo vamos a sustituir. No, vamos a aprovechar ese elemento y a diseñar el sistema de almacenamiento alrededor de ese equipo, y eso es lo que vamos a intentar daros algunas ideas hoy de cómo hacerlo. ¿Ok? Si la mayoría de la energía que vas a consumir durante el día se va a producir durante el día, también es una buena solución. Tienes un equipo, va produciendo, vas consumiendo, tiene una muy alta eficiencia.
si tienes mucha distancia entre el campo fotovoltaico y el sistema. ¿Por qué? Pues porque un inversor de on-grid, todos los que estáis escuchando lo sabéis, pues va a trabajar a 800, a 1000 voltios. Si trabajas a 1000 voltios de continua, pues las tiradas de cables que puedes hacer con cables de pequeño calibre y con pequeñas caídas de tensión, pues son mucho más largas y te permiten mucha más flexibilidad. Es un poquito menos eficiente en la carga de baterías, sobre todo con el plomo ácido. Es más difícil, no se hace la carga en 3 estados en las baterías de plomo ácido cuando tenemos un inversor de on-grid, pero aún así pues se puede utilizar. Y hay también maneras de complementar esa carga de batería añadiendo algún controlador de carga, luego lo veremos. Y luego tiene algunas limitaciones. Hay una regla hay un par de reglas que hay que seguir cuando hacemos un acoplamiento en alterna, y eso lo comentaremos también seguidamente. El tema de trabajar en alta tensión, pues ahora con los nuevos controladores de carga que ofrecemos, ya no estamos en 1000 voltios, pero ya podemos llegar hasta 450. Estos son los nuevos modelos Smart de la serie RS. Son equipos de 450 voltios de entrada y 100 o 200 amperios de salida. Y llevan trackers independientes de 50 amperios de salida por cada uno. El de 100 lleva 2, el de 200 lleva 4. Cada uno de esos trackers puede llevar la configuración de paneles diferente, puede llevar módulos diferentes y puede tener diferentes orientaciones. O sea que es un producto muy interesante. Tiene comunicación CAN bus. Eso significa que podemos conectar hasta 25 unidades en paralelo, lo que llamamos el daisy chain, y que trabajarían sincronizadas. Tendrías un gran campo fotovoltaico muy grande. Si trabajas con equipos de 200 amperios, puedes acercarte a seguramente unos 400 kilovatios pico de paneles. Ya estamos hablando de sistemas importantes. Y seguramente esta sería la mejor solución en muchos casos cuando tengáis un sistema de on-grid y lo queráis convertir en almacenamiento. Hacer una pequeña combinación de acoplamiento en alterna, de acoplamiento en continua, con un banco de baterías. ¿Okay? En el esquema que estamos viendo, vemos un par de inversores de on-grid. Uno está conectado antes a la entrada del equipo, otro a la salida, y tenemos también un controlador de carga. Los multiplus tienen solo una entrada de alterna, así que podríamos tener o bien la red pública, tendríamos un sistema SS, o podríamos tener un generador. Si tuviéramos el generador, este equipo de aquí seguramente no lo tendríamos, o tendríamos que asegurarnos de que no hubiera nunca flujo de energía hacia el generador, porque lo podría dañar. Estos son los principios básicos de un sistema de almacenamiento, los principios básicos del acoplamiento de alterna y acoplamiento de continua. Ahora vamos a ver los casos que os vais a encontrar cuando vayáis a visitar clientes. Muchos habéis hecho cientos de instalaciones de on-grid. En muchos casos os contactan cada vez que hay un fallo de red y os preguntan que por qué no tienen energía si tienen paneles fotovoltaicos y tienen un inversor de on-grid. Y tenéis que explicarle pues, que si quiere tener almacenamiento y un poquito de autonomía, debiera de instalar un banco de baterías y algunos otros componentes. Vamos a ver los casos más típicos. Evidentemente habrán otros muchos, pero bueno, estamos aquí para ayudaros a intentar encontrar la mejor solución en cada uno de ellos. ¿Ok? Este es el típico caso de sistema de acoplamiento en alterna. Un sistema de on-grid. Produzco energía, consumo aguas abajo en mis cargas y si hay excedentes los vendo a la red pública. ¿Qué ocurre si desaparece la red pública? Pues que este equipo deja de trabajar y vosotros recibís llamadas de por qué no tengo energía. Si este cliente quisiera hacer un sistema de almacenamiento,
¿qué debería de hacer? Pues esto es lo que debería de hacer. He puesto números a esto, al equipo de OnGrid, para daros una idea de las diferentes opciones y qué implicaciones tienen. Esto sería un pequeño sistema. Y entonces, ¿qué habría que añadir al sistema de OnGrid para convertirlo en almacenamiento? Habría que añadir un inversor cargador, habría que añadir un sistema GX y habría que añadir un banco de baterías. ¿Qué sistema GX? Pues tenemos una variedad de sistemas GX. Mi recomendación sería utilizar siempre el último modelo que tenemos. Y en este caso sería el Cervo GX. Es el equipo más nuevo, que tiene más entradas, el que tiene más velocidad, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth. Así que creo que es una respuesta bastante sencilla. Y si quisierais tener una pantalla, como podéis ver en este Color Control, que es el primer equipo que ofrecimos, pues se le puede añadir una pantalla táctil al Cervo GX. ¿Qué tamaño, qué inversor cargador seleccionamos? Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es qué cargas críticas, no break, quiero alimentar. Tu cliente va a tener una instalación de 5, de 10 kilovatios, de lo que sea. Se le puede dar respaldo a toda la instalación, pero eso tiene implicaciones económicas. Si el dinero no es problema, darle una solución completa para el sistema. Monofásico, split phase, trifásico. Si el cliente tiene algunas limitaciones económicas, empezar con un sistema más pequeño y en el futuro se puede ampliar. Os lo he comentado antes, se podría empezar con un equipo de 5 kilovatios, por decir algo, y si tu cliente quisiera más, pues se le podría añadir otro de 5 y hacer un split phase o un paralelo, se le podría añadir un tercero y hacer un trifásico, se podrían añadir más equipos por fase. Todo eso es posible y bastante sencillo. ¿Ok? Y por último, ¿qué tipo y qué tamaño de banco de baterías? Es el elemento más caro, como hemos dicho siempre. ¿Qué tipo de baterías? Aquí básicamente mi recomendación y la recomendación nuestra es siempre buscar baterías sin mantenimiento. No os compliquéis la vida. Las baterías con mantenimiento, la mayoría de clientes no acaban haciéndolos y se acaban dañando, lo cual es una pena porque es un elemento muy costoso. Si vais a trabajar con plomo ácido, buscar AGMs o buscar gel. Y si vais a trabajar con litio, buscar una marca de litio reconocida. Si tiene comunicación, pues tenemos una lista de las baterías aprobadas por Victron, revisarla y la que más os convenga podéis utilizarla. Eso respecto al tipo. Respecto al tamaño. De nuevo tenéis que hablar con vuestro cliente y preguntarle, ¿estas cargas que quieres alimentar, durante cuántas horas quieres alimentarlas? Es muy importante. Si el cliente dice, mira, pues en la zona en la que yo vivo, normalmente no falla mucho la luz, pero falla una vez por semana y se va a 2 horas. Pues darle un respaldo de, no lo sé, de 4 horas o de 6 horas para esas cargas críticas. Que no se quede corto si un día en vez de 2 horas son 4 y si en vez de, o si son 2 horas, pero el cliente consume un poquito más de lo esperado. Y si esos cortes de luz se repiten más, pues siempre podéis ampliar el banco de baterías. Luego eso ya tiene otras implicaciones que habría que revisar también caso por caso. Esta sería la segunda opción. ¿Ok? Este inversor de OnGrid, en vez de ponerlo en la entrada, ponerlo en la salida. Si lo ponemos en la salida, empezamos a tener implicaciones. Hay unas reglas que hay que seguir, como os comentábamos antes, que son básicamente dos. La primera es que este inversor no puede ser más grande que este. Lo cual tiene sentido porque el inversor Victron tiene que poder manejar la potencia que genere este equipo. Si nos vamos a un caso extremo, imaginamos un inversor Victron de 5 kilovatios
y una instalación de Fronius o un inversor de OnGrid de 100 kilovatios, este equipo no va a poder manejar esos 100 kilovatios. Entonces, pues bueno, tenéis que tenerlo en cuenta. Si esto es de 5, pues este tendrá que ser de 5 o de 4 o de 3 o algo así. La segunda implicación es que por cada kilovatio pico de paneles instalados hay una relación del banco de baterías que vayamos a tener. Si es con litio, por cada 1500 vatios pico necesitamos 100 amperios hora, 48 voltios. Y si es con plomo ácido, por cada kilovatio pico necesitamos 100 amperios hora. ¿Por qué es esto? Pues porque cuanto más grande el sistema, lo que no queremos es que en el momento que desaparezca la red pública y esta batería tenga que asumir en algún momento toda la producción de este equipo, antes de que le digamos de que deje de producir tanto, va a pasar unos pocos segundos o milisegundos. Si tenemos una batería muy pequeña, ¿qué va a ocurrir? Pues que la tensión de batería va a aumentar muy rápidamente y seguramente tendremos un fallo por batería alta, cosa que no queremos porque toda la idea que teníamos de tener un no break desaparece. En este caso en particular, si tenemos un inversor Fronius de unos 5 kilovatios con 6 kilovatios de paneles instalados, si nos usáramos la opción de litio, necesitaríamos 400 amperios hora a 48 voltios, que son 20 kilovatios hora. Todos sabéis, es una cantidad de baterías, si no muy grande, sí costosa. Y quizás se puede hacer alguna otra cosa. Si trabajáramos en plomo ácido, aún se incrementa más, tendríamos que irnos a 600 amperios hora, unos 30 kilovatios hora de almacenamiento. Del sistema GX ya hemos hablado antes, el Cervo, y del tipo de batería es lo que tendréis que hablar con vuestro cliente, y del tamaño. Este es el mínimo que tendréis que instalar. En algunos casos es interesante cuando el cliente no puede hacer un desembolso económico muy alto, como cuando haga esta parte de la instalación, se puede empezar con un sistema de plomo ácido un poco menos costoso y al cabo de 3-4 años, cuando haya que reemplazar el banco de baterías, entonces considerar la instalación de litio. ¿Por qué? Porque ya no habrá que hacer el pago de la electrónica y de la instalación y únicamente reemplazar la batería. Pero eso ya cada uno tendrá que hacer la opción que mejor le interese. ¿Qué podríamos hacer para reducir el costo de esta batería, que va a ser un costo significativo? Pues esta sería una de las posibilidades. Si yo a este sistema de OnGrid, de esos 6 kilovatios que hay, le reduzco la cantidad de paneles, cambio un poco la configuración y pongo un inversor, un controlador de carga MPPT, si estoy en plomo ácido voy a mejorar también la carga del banco de baterías, y si estoy en litio o en plomo ácido voy a poder reducir también el tamaño de la batería a la mitad. Y ahora me acabo de dar cuenta de que este valor es erróneo, serían 200 amperios hora y este sería de 300. Así que disculparme, tenerlo en cuenta, lo modificaremos antes de compartiros el PDF de la presentación. ¿Ok? Entonces, esos 3 kilovatios restantes los conectaríamos a un controlador de carga. Aproximadamente necesitaríamos 60 amperios de controlador, que también tendría otros beneficios. ¿Ok? Aparte de la carga de la batería, si es de plomo ácido, más eficiente, y la reducción del tamaño del banco de baterías. ¿Cómo se comportará el sistema? Una vez el sistema, las cargas, los consumos estén satisfechos y la batería llena, si la red ha desaparecido, vamos a tener el tema del desplazamiento de frecuencia. Es la función fundamental
que tienen que tener los inversores de on-grid que queráis utilizar. Hasta ahora hemos estado hablando y casi siempre en nuestras presentaciones veis los inversores de Fronius. Eso es porque tenemos un acuerdo con Fronius desde hace muchos años, tenemos control sobre su software directo, con lo cual es el equipo que más rápidamente reacciona cuando hay que decirle que no produzca el 100%, sino que vaya bajando la producción un poquito, hasta que puede llegarse incluso a quedar en stand-by. Eso se hace directamente con el Fronius. En la mayoría de los otros inversores se hace a través de la frecuencia de salida. Si la frecuencia aumenta ligeramente, la producción disminuye. Aquí tenemos un poco un resumen de los dos casos y de qué implicaciones tienen. ¿Ok? Pues básicamente que si falla la red pública y tenemos el inversor en la entrada, desaparece y lo único que nos queda es un sistema de backup por el tiempo que hayamos calculado, como hemos dicho. Y si lo ponemos en la salida, entonces hay que aplicar estas reglas de que el inversor de on-grid no puede ser más grande que el inversor cargador y las del tamaño de la batería. ¿Qué beneficio tenemos? Que aunque falle la red pública, este sistema va a seguir funcionando. Vamos a tener una microred. Hablamos siempre de Fronius, se puede hacer con otras marcas. Las que más cercanas están a Fronius serían SMA, SolarEdge y ABB. Luego, cualquier otra marca con la que no podamos tener comunicación directa, se puede instalar un Energy Meter y con ese Energy Meter conectarlo a Coral Control y podemos ver la producción que está teniendo. Aquí tenéis algunos de los enlaces que os llevarían a cada uno de esos comentarios, ya sea para SMA, para SolarEdge, ABB. Todo esto forma parte o bien de nuestra página web o bien del Victron Live, que es otra de las páginas de información que ofrece Victron. Para monitorear el sistema, normalmente, si es con un Fronius, se puede conectar uno a un router y tener la información. Si no es un Fronius, pues se puede poner un Energy Meter y ese Energy Meter conectarlo y comunicarlo con el GX. Hay diferentes tipos de medidores, monofásicos, trifásicos, algunos con sensores de corriente, con transductores de corriente, con transformadores de corriente, perdón, y también es posible hacer una comunicación inalámbrica con un dispositivo que llamamos ZigBee, que se conectaría al contador, el emisor y el receptor al dispositivo GX. Luego veremos un poquito más de esto. Y sería otra de las opciones. Aquí podéis ver un poco las dos opciones que os hemos comentado. Cuando es un Fronius, pues lo que os decía, lo conectas a un router y directamente el GX lo va a detectar y va a comunicarse con él para decirle que produzca más, produzca menos, para controlar la producción fotovoltaica en función del consumo que tengamos en la casa y de cómo estén las baterías. Caso 2. Imaginar una instalación un poquito más grande, que tenga dos inversores de on-grid, cada uno también con 6 kilovatios de paneles. Esta es la opción 1, es la misma que hemos visto antes, los mismos comentarios. ¿Qué inversor, qué GX? Un Cervo. ¿Qué inversor cargador? Dependerá de tu cliente, de qué quiere hacer respaldo y qué tipo de banco de baterías y qué tamaño de banco de baterías, pues en función del poder adquisitivo que tenga y si quiere trabajar con litio o con plomo ácido y qué autonomía quiere tener. Esos equipos se podrían llevar a la salida para que, en caso de fallo de red, sigamos teniendo energía en la instalación de nuestro cliente. Llevarnos dos equipos de 6 kilovatios a la salida significaría que aquí seguramente tendríamos que tener 10, como mínimo unos 10, 15 kilovatios de inversor. Y la relación
del banco de baterías, pues nos iríamos a 40 kilovatios hora en litio y a 60 kilovatios en plomo ácido. Esta creo que sería una mejor solución. ¿Por qué? Pues porque mantenemos un equipo en la entrada. Si hay un fallo de red va a caer, pero mantenemos otro en la salida. El banco de baterías se reduce a la mitad de coste, mucho dinero para ahorrar y bueno, y en caso de que haya un fallo, pues vamos a seguir teniendo aquí nuestra microred para alimentar nuestros consumos directamente durante el día mientras haya producción fotovoltaica. Si hay excedentes, vamos a cargar baterías y cuando deje de haber producción fotovoltaica, tomaremos la energía de la batería. Haciendo esto, este inversor también se podría reducir a la mitad, con el consecuente ahorro. ¿Ok? Con lo cual, con un 5 kilovatios seguramente sería suficiente. Y la otra opción que tendríamos, pues sería la que hemos comentado antes. Llevar un inversor a la salida, de ese inversor de la salida tomar unos equipos, unos cuantos paneles, instalarlos con un controlador de carga. De esa manera, cuando desapareciera el tema de la red pública, seguiríamos teniendo nuestra microred. ¿Qué ventaja tendríamos en este caso de tener un controlador de carga? Pues una de las ventajas que tendríamos es que si este proceso si este fallo de red que tenemos se prolonga durante muchas horas o durante muchos días, corremos el riesgo de que en algún momento este equipo se desconecte por batería baja. Si se desconecta por batería baja y únicamente tenemos inversores de on-grid, va a ser muy difícil, no imposible, pero hay que entender muy bien cómo funcionan los sistemas para poder reactivar este equipo la mañana siguiente y para poder iniciar la operación normal dándole referencia al Fronius. Si en cambio tenemos el MPPT también en la instalación, ¿qué va a ocurrir a la mañana siguiente? Pues que este equipo va a empezar a recargar la batería y cuando la tensión de batería suba por encima del valor de batería baja, el equipo volverá a funcionar, volverá a dar la referencia al equipo de on-grid y tendremos todo el proceso funcionando de nuevo. Así es como veríamos en VRM una instalación de ese tipo. Veríamos la entrada de red, las cargas críticas, el inversor de on-grid en la salida, el controlador de carga, el inversor de on-grid en la entrada y el estado de nuestro banco de baterías. ¿Ok? ¿Qué tamaño de controlador de carga tendríamos que poner aquí? Pues el tamaño del controlador de carga irá en función, evidentemente, del campo fotovoltaico que le pongamos y eso tendríamos que tenerlo en cuenta en función del banco de baterías que tenemos. Si tenemos un banco de baterías muy grande, vamos a necesitar muchas horas para levantar esa tensión. Entonces, seguramente necesitaremos un poquito más de controlador de carga. Si es un banco de baterías pequeño, pues con un controlador pequeñito será suficiente. Habitualmente a este equipo seguramente pues, le va a costar 2, 3, 4 horas levantar la batería en caso de desconexión por batería baja. Hacer los cálculos en función de eso. ¿Cuánto tengo que cargar mi batería? ¿Cuántos amperios de carga necesito para que esta batería, si un día se desconecta por batería baja, pueda recargar lo suficiente para que el proceso pueda empezar lo antes posible? Y otra manera de trabajar sería únicamente con controladores de carga. Hemos comentado antes, todos los inversores cargadores tienen la capacidad de inyectar excedentes a la red, así que podríamos hacerlo con esta configuración sin problemas. Aquí apenas hay
limitaciones, la única, pues la que nos tenga que dar el Multiplus, pues si es de 3, de 5, de 10, pues qué mínimo tamaño de baterías tenemos que instalarle, pero normalmente son vacos bastante razonables, ¿ok? Bueno, básicamente estos son todos los modelos que os vais a encontrar con diferentes tamaños, con diferentes potencias. Esto esperamos que os dé unas cuantas ideas de cómo acercaros a ese sistema para poder ofrecer una solución lo más ventajosa posible, porque a veces es muy fácil. Bueno, pues pongo todo en la salida o pongo todo en la entrada. Todo eso tiene implicaciones, o bien de que cuando se vaya la red seguiremos sin luz o solo tendremos energía durante unas horas, o si lo pongo todo en la salida, pues el costo de la instalación, sobre todo el banco de baterías, va a ser muy alto. Así que encontrar el equilibrio y una solución óptima va a ser vuestro trabajo. Nosotros os ayudamos en lo que necesitemos, ¿ok? Vamos a explicar un poquito cómo se comporta un sistema ESS. Y antes de eso quería mencionaros, todos esos sistemas que hemos visto hasta ahora, que están conectados, que tienen sistemas de on-grid ya instalados, muchas veces nos preguntan, bueno, si yo tengo ese sistema y le quito paneles y se los pongo a un controlador de carga, entonces no voy a poder inyectar tantos excedentes. Ya hemos dicho que se puede inyectar excedentes también desde cualquier inversor cargador Victron. Es un tema de configuración. Y los inversores de on-grid van a seguir trabajando exactamente igual mientras haya red pública. Van a seguir alimentando los consumos, van a recargar baterías y cuando sigan habiendo excedentes los seguirán inyectando a la red. ¿Ok? David, Jorge, no sé si hay alguna pregunta o continuamos y respondemos a final de webinar. Hola, Hola, David. David. Bueno, te comento primero. Bueno, si hay algunas preguntas, ya las hemos respondido. Creo que lo que me llama un poco la atención de las preguntas es sobre el control que hace el inversor de Victron en la salida de los inversores, en la salida hace-out, en donde se coloca un inversor on-grid. Bueno, por ahí la gente hace preguntas de cómo se hace el control, por qué se hace el control, y en ese sentido hay un poco de dudas. Confusión. Ajá. Ok. Ahora pues entonces voy a continuar. Voy a explicar las conductas de energía en una instalación ESS y según hago esta explicación os comentaré cómo se hace ese control. ¿Ok? Lo he comentado brevemente antes, pero no está de más profundizar un poquito más en el funcionamiento. ¿Ok? Esto es un consumo directo. Si yo produzco 1800 vatios y mi consumo es de 1800 vatios, esa energía se va a ir directamente desde el campo fotovoltaico a través del inversor de on-grid hacia mis consumos. ¿Ok? Si en lugar de 1800 vatios de producción tengo 2400 y mantenemos esos 1800 de consumo, los 600 vatios de excedente se van a ir hacia la batería y van a empezar a recargar esa batería. Si tenemos más consumo, más generación y una carga de baterías de 1000 vatios, el excedente de los otros 1000 vatios lo vamos a inyectar a la red. Recordar que aquí hay un relé de transferencia, que cuando hay red disponible, ese relé de transferencia se cierra y es un conductor directo. Si hay más energía aquí de la que hay aquí, lo que va a hacer es enviarla hacia la red. ¿Ok? Y vamos a seguir generando, igual que habéis hecho con cualquier instalación de on-grid. Yo le puedo decir, yo puedo mantener mi batería, si yo quiero, puedo mantener mi batería cargada al 100% siempre. En general, se suele utilizar una parte de esta batería para alimentar consumos también. Se hace un pequeño ciclado de la batería
supongamos que esta batería tuviera 3 módulos, pues digamos que el 33% lo utilizaría para ciclar la batería y alimentar mis consumos si tengo necesidad durante el día, y los otros 2/3 los guardaría como reserva por si falla la red, tener energía para mis consumos. ¿Ok? Este sería el caso. Yo no quiero consumir energía de la red, pues si hay un poquito menos de producción porque llega una nube o lo que sea, y la producción baja 500 vatios, esos 1.300 que faltan los puedo tomar desde el banco de baterías a través del inversor. Y si yo tengo limitado, yo también puedo limitar la potencia que saco de mi inversor, o el inversor quizás tenga una limitación, supongamos de 1.000 vatios. Si yo solo estoy produciendo 500 y en mi consumo necesito 2.500, pues estos 1.000 más estos 500, pues voy a necesitar 1.000 vatios más que voy a tomar desde la red directamente. Recordar, esto está sincronizado constantemente. Si yo necesito 1.000 vatios, los va a tomar y no hay ningún problema. Así vamos a estar alimentando estos consumos desde el campo fotovoltaico, desde el banco de baterías y desde la red pública. ¿Ok? Y si desaparece la generación porque está lloviendo o lo que sea, yo puedo alimentar todo el consumo desde mi banco de baterías. ¿Hasta cuándo alimentaré esto? Hasta que se vaya el porcentaje que yo le haya marcado de uso para estos casos. Cuando llegue al límite, esos 1.800 vatios los va a tomar de la red y aún voy a tener aquí un 60% de batería o el valor que yo le haya dado. Pero voy a estar tomándolo desde la red porque no quiero descargar la batería. Si dentro de 2 horas hay un fallo de red, quiero tener autonomía. ¿Ok? Entonces, la pregunta de cuando desaparece, cuando no hay red pública y me quedo con un sistema de este tipo, ¿cómo regulo la producción fotovoltaica, la cantidad de potencia que está generando este inversor de on-grid? Lo hago de 2 maneras. La primera, en el caso de un Fronius lo haría de 2 maneras. Directamente con el Fronius diciéndole no produzcas tanto, mi batería está llena, no necesito tanta energía y aquí hay un consumo X, únicamente produce lo necesario para alimentar ese consumo. Al mismo tiempo, el equipo va a aumentar ligeramente la frecuencia de salida. Si es 50 hercios o 60 hercios, depende en qué país os encontréis, pues la va a subir a 60,1, a 60,2, a 60,3. El parámetro dependerá del inversor de on-grid. No hay un estándar para eso. Cada fabricante tiene unos valores diferentes. Con Victron podéis introducir esos valores cuando hacéis la configuración. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, de esas 2 maneras voy a regular. Por eso decimos que recomendamos el Fronius porque siempre es el más rápido en responder. Porque le estoy actuando directamente en su software y estoy enviándole la señal en la tensión en la salida de alterna. Esa salida que era 50 hercios o que era 60 hercios, de golpe se convierte en 60,1, en 60,2, en 60,3 y eso le está diciendo al inversor de on-grid, produce, en vez del 100%, produce un 90, produce un 80, produce un 70 y si ya imaginar que dejo de tener consumo en la casa y mis baterías están cargadas, le puedo llegar a decir que se quede parado produciendo 0, que se quede en stand-by hasta que vuelva a haber consumo en la casa porque no necesito más energía. Si siguiera produciendo energía, ¿qué ocurriría? Iría subiendo la tensión de la batería, lo que significaría que el inversor se acabaría desconectando por batería alta, porque si no se desconectase tendríamos un problema con la batería. Sobrecargaríamos esa batería y se acabaría dañando. Entonces, esos son los procesos que se hacen para asegurarnos de que la instalación en un acoplamiento de alterna
con el inversor de on-grid en la salida, se comporta adecuadamente, protege mis baterías y protege mi sistema. ¿Ok? Ahora, David, antes de continuar, por ahí veo algunos que tienen su mano levantada. Si quieren, pueden usar la caja de comentarios para escribir su duda y poderla atender. Sí, por favor, hacer lo que dice David. Y al final de... No queda mucho, ya no queda mucha presentación. En cuanto hagamos la presentación, os pasamos la... Si no se han aclarado las dudas, porque recordar que muchas veces vamos aclarando dudas según vamos avanzando en el webinar. Si no se han aclarado, al final abrimos micrófonos o simplemente leemos las preguntas que hayan todavía pendientes en el apartado de preguntas y respuestas. Ok, continuemos, ya estamos llegando al final. Siempre recomendamos que instaléis un piloto en vuestra oficina por dos motivos. Uno, como showroom, para enseñarle a clientes. Nada mejor que ver un sistema funcionando para tomar confianza en que ese sistema funciona. Y segundo, y tan importante como eso, es para que vosotros y vuestros técnicos aprendáis bien cómo se comportan los sistemas. Hablamos de un sistema básico. Este es el sistema que tengo yo en mi casa. Es un 3 kilovatios. Tengo 200 amperios hora de batería a 24 voltios. Tengo un Cervo, ya no hay un Color, he ido actualizando el sistema. Tengo un sistema de comunicación con un Energy Meter comunicado con un Zigbee a mi GX. Tengo un par de controladores de carga, tengo mis cargas críticas y mis cargas no críticas. ¿Ok? Es un sistema sencillo y no es muy costoso. Lo podéis utilizar como respaldo en vuestra oficina. Lo podéis utilizar como autoconsumo para reducir la factura eléctrica, además de showroom, además de banco de pruebas para vuestros técnicos. Lo que aprendáis con este sistema, con este pequeño sistema de 3 kVA, aplica a un sistema más grande, ya sea de 60 kVA con paralelos, de un split phase de 120 o un trifásico de 180. No vais a saltar de 3 kilovatios a 180 ni hace falta. La mayoría de instalaciones con 30-60 kVA las vais a cubrir. Pero lo importante es que entendáis cómo se comportan los sistemas y qué tipo de funcionamiento tienen. ¿Ok? Este es mi sistema. Esto es una foto de un momento en el que mi sistema está trabajando. Yo tengo limitada la descarga de mi inversor, que es algo que se puede hacer a 1000 vatios, porque no quiero que me descargue la batería de golpe. Prefiero tomar de la red. Si al final la voy a acabar tomando de la red, pues prefiero conservar un poquito más de batería por si hubiera un fallo. No suele haberlos en donde yo vivo, pero nunca se sabe. Y entonces esto es cómo trabaja el sistema. Yo tengo un consumo de 2000 vatios. En este momento me están produciendo 486 vatios con un controlador de carga que van directos al consumo. Este controlador de carga también tiene una eficiencia muy alta, como de un 98%, tan alta como un inversor de on-grid. Voy sacando 1000 amperios desde mi batería y lo que me falta pues lo tomo de la red. Eso es lo que ocurre y aquí lo podéis ver en la pantalla del Color. Esto es una grabación que yo he hecho con el celular para confirmar eso. Que veáis que estoy alimentando un consumo desde 3 fuentes diferentes, porque esas 3 fuentes están sincronizadas en todo momento. Y es lo que os decíamos antes, esto es un sistema muy dinámico y muy rápido y conectado siempre a la red pública. No significa que siempre esté tomando energía, solo cuando lo necesita. Pero cuando la necesita, la toma tan rápido que no hay siquiera un tiempo de transición. ¿Ok? ¿Qué he aprendido yo con mi sistema? Pues que tengo un sistema de respaldo, tengo un ESS. Al principio tuve un ESS que inyectaba en la casa, pero no tenía control, con lo cual el tercer paso que hice fue instalarle un contador y el Zigbee para poder controlar todo ese, para poder controlar exactamente que es no enviar nada a la red. Yo no tengo legalizada mi instalación, solo hago autoconsumo, no me interesa, porque si yo inyectase a la red, compañía me penalizaría.
todo lo que entra o sale en estos contadores, si no tienes una red, un sistema legalizado, acaba sumando. Y por último, lo que hice fue la carga programada. Nos cambiaron las tarifas y hasta las 8 de la mañana es tarifa baja, pues yo antes de las 8 de la mañana cargo mi batería hasta un 50% y lo demás lo cargo desde paneles. Empecé con plomo ácido, luego me fui a litio, gané en capacidad en almacenamiento un 27%, descargando a un 70%, gané en peso frente a los 130 kilos que tenía antes, ahora tengo 40 y el precio por ciclo es más barato ya con el litio. Lo que pasa es que hay que hacer la inversión inicial, claro, son 5 veces los ciclos que te da una batería de plomo ácido, pero bueno, ya veis que el precio es un 25% más costoso en plomo ácido que en litio al final de la vida útil del sistema. ¿Ok? Y aquí un pequeño resumen de los beneficios del sistema ESS. Puedes reducir la factura eléctrica, tienes respaldo, puedes hacer la carga programada, puedes aprovechar los elementos existentes como los sistemas on-grid, que era el principal motivo de este webinar, y puedes dar independencia energética a tu cliente. Cuando se instala un sistema en ESS hay que añadir un asistente. Eso se hace en el vConfigure. El vConfigure es el programa de configuración de Victron para los Multiplus y los 4. Necesitáis un conversor, un MK3, conectarlo al computador con ese programa y conectarlo al VBus del inversor. Os aparecerá, ese programa se abrirá, os aparecerán los asistentes y entonces podéis añadir un asistente que sería el ESS. Esta es la pantalla del vConfigure. En cada una de estas pestañas iréis introduciendo los valores de la instalación que tenéis y luego añadiréis el asistente. Cuando añadáis ese asistente, os va a empezar a preguntar unas cuantas cosas: qué tipo de batería, qué tamaño de batería, etcétera. Iréis siguiendo el proceso, es muy sencillo. Os acaba preguntando si tenéis un inversor de on-grid. En la mayoría de casos le vais a decir que sí. Y entonces pues te va a preguntar que qué potencia de paneles tienes, que qué potencia de inversor, etcétera. Y ya está. Os habrá cargado el asistente ESS. El asistente es como un pequeño programita que ya está preparado en el sistema, en el programa para enviarle al inversor cargador, al Multiplus o al 4. Y lo tenemos ahí ya preparado, porque es algo que sabemos que vais a usar mucho y no tenéis que hacer vosotros todo el desarrollo. Entonces, cuando hayáis hecho eso, cuando conectéis el GX, os va a aparecer el menú de ESS. Si no habéis hecho esa carga, muchas veces nos contactan, es que no me aparece el menú ESS en el GX, me aparece vacío. Es porque no habéis hecho esa carga, esa configuración previa en el vConfig. Si la habéis hecho, cuando entréis en el ESS os va a aparecer este menú y os van a aparecer todas estas opciones. ¿Ok? En todas esas opciones, en esos submenús, vais a tener que empezar a seleccionar diferentes cosas. Cómo queréis que trabaje el sistema de baterías, con battery life, sin battery life, mantener las baterías cargadas. Aquí se explica un poquito qué es el battery life. Si vais a tener un contador de red o no, de dónde vais a tomar la lectura del banco de baterías. Cuando está habilitado el menú SS, primero se alimentan los consumos, luego se alimenta la batería y si hay más energía, o bien se inyecta a la red, y si no puedes inyectar a la red, pues entonces lo que haremos será el control del inversor de on-grid para que baje la producción. Se puede hacer una compensación de fase. Si es un sistema monofásico, pues no hará falta, pero si tenemos un sistema bifásico o trifásico, en esta parte de la configuración le podemos decir que se equilibre el sistema para que una fase apoye a la otra para que el sistema no se desequilibre. Es una función muy, muy interesante y muy práctica.
Le podemos decir cuándo queremos que se desconecte el inversor por batería baja. Podemos limitar la potencia del inversor, como os decía. Si dices, yo tengo un banco de baterías pequeño, no quiero que se descargue a 3000 vatios, sino que se descargue a 1000, aunque mi inversor sea de 3000. Diferentes motivos de por qué hacer eso. Se puede poner un valor de referencia de la red. ¿Por qué? Porque si te penalizan mucho si inyectas excedentes a la red sin querer, pues se puede poner un valor, pues no sé, de 50 vatios. Yo en mi casa tengo unos 150 vatios de valor de referencia de la red, porque sé que sin nada funcionando en casa, como mínimo hay 150 vatios de todos los transformadores que hay, del refrigerador, de las luces pequeñitas, de todos los equipos electrónicos, y entonces lo tengo en 150 vatios. Esto es algo también que si el sistema es mucho más grande, pues igual habría que subirlo un poco. Y si es más pequeño, seguramente podríais bajarlo a 50 vatios o a 40 o algo así. ¿Ok? Y luego está el tema de la carga programada, lo que os decía. Hasta las 8 de la mañana, en mi caso, pues tienes 5 programas y yo tengo programado de manera que hasta las 8 de la mañana, cada día entre semana, me carga las baterías a un 50%. Esos valores son todos seleccionables. ¿Ok? También hay un apartado en el que tú puedes decirle si quieres vender excedentes a la red o no y si los quieres vender desde el inversor de OnGrid o desde el inversor, desde el controlador de carga. Las funciones y las posibilidades son muchísimas. Así que os invito a que instaléis ese piloto, a que hagáis pruebas en casa, en la oficina preferentemente, y a que os vayáis familiarizando con cómo se comportan los sistemas, porque os va a abrir un abanico de posibilidades muy, muy importante. Y aquí algunos ejemplos. Algunos son un poco antiguos. Este ya tiene unos cuantos años, con un acoplamiento de alterna con Fronius y de continua con unos cuantos controladores BICAN del modelo antiguo. Es un trifásico de 20 kilovatios por fase. Nuestro sistema en Maringá, en Brasil, de un distribuidor de material fotovoltaico. Todos estos campos fotovoltaicos van conectados a inversores Fronius y todos los de las letras van conectados a un par de controladores de carga. Aquí veis el sistema, 3 sistemas independientes, 2 de 90 y uno de 45, con BYD, baterías de litio y tienes un sistema de controladores de carga. Funciona exactamente igual que el de OnGrid. Alimento consumos, alimento baterías y si hay excedentes se van a la red. Hacen lo mismo con los otros 2 sistemas. Siempre en las instalaciones intentar instalar un bypass. Si hay algún problema, que el cliente puede ir a un bypass manual, fácil de hacer, que tenga únicamente que cambiar de posición 1 a posición 2 porque se ha ido la red y quiere alimentar desde un generador o se ha caído el sistema de inversores y quiere alimentar directamente de la red pública. ¿Ok? Y aquí hace exactamente lo mismo. Alimento consumos, cargo baterías, vendo excedentes. Y ellos tienen una carga programada. ¿Por qué? Pues porque en estas 3 horas del día la energía es 3 veces más costosa que el resto del día. Así que lo que hacen es cargar las baterías y asegurarse de que están cargadas antes de las 6 de la tarde. Y aquí podéis ver cómo se va comportando durante el día. Consume, carga baterías, inyecta red, vuelve a cargar baterías y a las 6 de la tarde se desconecta prácticamente a cero. Todo lo consume desde baterías y vuelve a cargar un poco de baterías para que si hubiera un fallo, tener energía de respaldo. Microredes es un ejemplo que quienes nos seguís ya lo habréis visto. Esto es un sistema en el Serengeti aislado de 135 kVA, acoplamiento en alterna y continua, que es la recomendación que en muchos casos os hacemos. 3 equipos de 15 kVA por fase, un generador siempre necesario y en este tipo de instalaciones y luego el banco de baterías de litio. Par de fotos de la instalación. Y este es otro sistema, el más grande que ofrecemos, 180 kVA.
con 2000 amperios de carga, con controladores Smart Solar y 300, casi 400 kilovatios de almacenamiento con MG. Es un pueblo ecológico en la isla de Córcega, en Francia. ¿Ok? Hasta aquí lo que os queríamos explicar. Toda esta información y muchas otras la podéis encontrar en nuestra página web y los demás sistemas de información de Victron. Aquí los detallamos, estos son los disponibles desde Holanda. Ya sabéis que desde hace algún tiempo hemos hecho un esfuerzo para estar más cerca vuestro y tener una página en español y en brasileño donde podáis ver también en vuestro propio idioma. Nuestros vídeos los subimos aquí a nuestra página web y los subimos a YouTube, pero nos podéis seguir en Instagram, en LinkedIn, en Facebook para estar al día de este webinar y de otras actividades y de sistemas que se están haciendo cerca vuestro y que son muy interesantes. Y si alguien quiere ver la lista completa de productos Victron, podéis verla aquí. Está disponible en nuestra web, son los precios de venta público en euros a cliente final, pero sí que os da el listado de todos los componentes que ofrecemos. Es un listado muy grande, muy amplio. Si alguien no lo conoce, pues es interesante verlo. Y como ejemplos, un par de ejemplos del tipo de documentación que nos gusta compartir con vosotros, como sería este libro, el Wiring Unlimited, está disponible en varios idiomas. Lo podéis descargar gratis si lo queréis en formato físico, hablar con vuestro proveedor de sistemas Victron, ellos pueden enviaros una copia. Recientemente hemos lanzado otros libros que también os van a ayudar. Estos son ejemplos de sistemas, diferentes sistemas, cada vez más complejos, y aparece el listado de todos los componentes y el tipo de aplicación que sería. También es muy interesante. También se puede descargar. Y eso es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias por estar aquí.